Continuamos con los trabajos del día y ahora nos va a acompañar un planificador ambiental a quien conocemos hace algunos años. Ha trabajado en proyectos de reforestación y restauración de hábitats, el desarrollo y revisión de planes de manejo y documentos ambientales relacionados a la conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales de Puerto Rico para entidades como el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, Ciudadanos del Carso, el Proyecto Enlace Caño Martín Peña y para la naturaleza. De hecho, el otro día estaba allí rebuscando documentos en la oficina y encontré nada más y nada menos que el borrador del plan del estuario de la Bahía de San Juan, que yo no sé cuántos años tiene ese documento, un mamotreto así que habían estado preparando Luis Jorge, Carmen Guerrero y Brenda. Me parece que era parte de ese grupo inicial. Si no tienes la copia, te la hago llegar. De todas maneras, Luis Jorge ha recibido muchísimos reconocimientos, entre ellos el premio Goldman, que es el premio Nobel, ¿verdad? Se le llama el premio Nobel Verde. En el 2016, si mal no recuerdo, por iniciar y mantener desde el 1999 la defensa de la segunda playa más importante de anidaje del Tinglar dentro de la jurisdicción estadounidense, hoy conocida como la Gran Reserva del Corredor Ecológico del Noreste. Y dicho sea de paso, quien me llevó por primera vez a conocer las playas donde anida el gigante de los mares. Así que con ustedes, Luis Jorge Rivera Herrera, y va a estar presentándonos la importancia de la conectividad ecológica. Muy buenos días a todos. Primero que nada, deseo agradecer la invitación para estar presente en esta actividad. Siempre es bueno regresar a casa y compartir con viejos amigos y algunos que, como yo, estamos entrando ya en la categoría de amigos viejos. Cuando se me informó o se me invitó para participar en esta actividad, básicamente se me dio dos encomiendas que en un principio pensé que iba a ser muy difícil de conciliar. Entre ellas, hablar de lo que es la conectividad ecológica, pero también compartir con ustedes algunas de las lecciones y experiencias por las cuales he pasado junto a muchísimas otras personas y colaboradores durante cerca de 30 años de desempeño profesional, así como trabajo voluntariado. Y después de reflexionarlo un poco, de hecho el título fue sugerido por Para la Naturaleza, me di cuenta que realmente mejor selección para titular esta presentación no pudo haber existido. Y es que básicamente lo que pretendo hacer al compartir con ustedes alguna idea es explicar la importancia de promover y fortalecer conexiones, la conectividad, no tan solo en términos del paisaje, los procesos y funciones naturales, servicios ecológicos, sino también y particularmente el fortalecer los lazos entre las personas en nuestra sociedad. Y ello pues está muy bien definido precisamente en lo que es el término ecología. En el diccionario de la Real Academia Española se define ecología como ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Y para abundar sobre este asunto en particular, pues básicamente quiero hacer un resumen muy conciso de tres factores que son fundamentales, o por lo menos así he venido yo a aprenderlo, en cualquier esfuerzo que conlleve la protección y conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible de Puerto Rico y del resto de nuestro planeta. Y es la conjunción entre lo que es la ciencia, el derecho y el activismo. Cómo estos tres elementos se conectan y es necesario conectarlos para llegar a un desenlace feliz. Y para ello voy a concentrarme en una de las experiencias en las cuales más he estado involucrado durante los pasados años,
que es la protección del área del Corredor Ecológico del Noreste como reserva natural. También haré referencia a otros esfuerzos en los que he estado involucrado, particularmente con Ciudadanos del Carso, pero principalmente en lo que se refiere a la protección de esta zona en el noreste de Puerto Rico, que comprende cerca de 3,000 cuerdas de extensión, en los municipios de Luquillo y Fajardo, para que puedan ubicarse mejor. Es básicamente desde donde se encuentra el condominio Sandy Hills en Luquillo, donde ubica el casco urbano del municipio de Luquillo. Allí desemboca el río Sabana, ese es exactamente el límite occidental de la reserva natural, y hacia el este, colindando con el balneario de Seven Seas en Fajardo. Todos estos terrenos es lo que se conoce hoy en día como el Corredor Ecológico del Noreste. La zona del corredor y los esfuerzos para protegerlo no surgieron de manera espontánea ni por las comunidades y organizaciones ambientales. Existen numerosos precedentes de tan temprano como en la década del 70, en los cuales tanto organismos gubernamentales como la Junta de Planificación y particularmente el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reconocieron de forma parcial o total el valor extraordinario que tiene esta zona en Puerto Rico y diría que incluso en la cuenca del Caribe. Debo señalar que en uno de esos esfuerzos estuvo activamente participando el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, lo que conocemos hoy en día como Paranaturaleza, a través del desarrollo del documento de designación para la extensión de la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan, segmento El Convento. El segmento El Convento es una de las fincas, o el convento debo decir, es una de las fincas ubicadas dentro del Corredor Ecológico del Noreste. Ese esfuerzo estuvo a punto de concretarse, pero lamentablemente ocurrió un cambio de administración gubernamental en el año 1992 que dio al traste con esa iniciativa. Fue precisamente a través de ese esfuerzo y para esa fecha cuando yo trabajaba como intérprete ambiental en la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan, que me enteré precisamente ¿verdad? Del trabajo que se había hecho arduo para lograr proteger el Corredor Ecológico del Noreste como reserva natural, casi todos los terrenos que comprenden hoy el día el CEN. Aunque ya con anterioridad conocía del área del Corredor Ecológico del Noreste, particularmente por sus playas y en particular el área de la selva, donde durante la juventud iba a surfear como muchos otros jóvenes en Puerto Rico y en la zona noreste de la isla. ¿Cuáles son esos atributos, o al menos algunos de ellos que habían sido ya reconocidos a través de diferentes estudios, documentos de planificación? Por mencionar algunos, en el corredor tenemos uno de los mejores remanentes de bosque costero primario en Puerto Rico. No es todo el corredor, es un área bastante restringida, muy cerca a la casa de playa del gobernador de turno, pero lo que para mí es muy especial de este atributo es que rara vez se le atribuye un valor histórico a las áreas naturales que tenemos en la isla. Y en esta parte específica del corredor, en una loma, podemos encontrar básicamente cómo lucía al menos parte de lo que era el litoral costero o la zona costanera de Puerto Rico previo a la colonización española. De hecho, a través de estudios botánicos de ese segmento del corredor, se ha encontrado que prácticamente la totalidad de las especies de plantas que habitan allí, a excepción de una, todas son o nativas o endémicas. Así que eso evidencia que el área, por alguna razón que al día de hoy se desconoce, no fue perturbada en términos de haber sido deforestada o su cubierta vegetal removida por completo. En el corredor también tenemos la representación de todos los tipos generales de humedales costeros que hay en Puerto Rico, desde comunidades de coral, praderas de hierbas marinas, manglares, ciénagas y también uno de los pocos remanentes de bosque de heterocarpus, de pantanos de palo de pollo que tenemos en la isla. Muchos de ellos asociados a los ríos y quebradas que discurren por el corredor y que tienen su nacimiento en el yunque. Y toda esa diversidad de ecosistemas ha permitido que allí encuentren hogar y que se ha documentado hasta el momento sobre 866 especies de flora y fauna, siendo 53 de ellas elementos críticos, refiriéndose a especies endémicas, que significa que son únicas de los límites políticos de Puerto Rico, algunas vulnerables, raras y en peligro de extinción, siendo posiblemente la más emblemática y por la cual más se conoce el corredor,
el tinglar, que utiliza las playas de la zona como anidaje. Interesantemente, durante los años de mayor lucha relacionado a la protección del corredor, se reconocía esta zona como una de las más importantes para el anidaje de esta especie en la jurisdicción de los Estados Unidos. Sí debo señalar que las playas que están en la zona de Dorado, que ya forman parte de una reserva natural colindando hacia el área de Toa Baja, incluso han registrado más anidaje del tinglar que las playas del corredor. Y traigo este dato no tan solo para aclarar la percepción en cuanto al valor relativo que tiene el corredor, sino a lo mucho que todavía nos falta conocer de los recursos naturales que tenemos en Puerto Rico y porque tenemos que ser bien cuidadosos con su aprovechamiento. Dentro de mi ingenuidad, pensaba que con todo el cúmulo de información que se había generado sobre el corredor y que particularmente muchos de esos estudios habían surgido de esfuerzos gubernamentales, era solamente necesario refrescarle la memoria a las autoridades gubernamentales de que pusieran en práctica esa información. Es decir, que tomaran decisiones sobre los usos del terreno y lo que debía ocurrir en el corredor basado en esa información científica. Y yo diría que esa fue posiblemente la primera bofetada que recibí en términos de reconocer lo complejo de los procesos políticos, sea aquí en Puerto Rico o en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, la información y la ciencia por sí sola, lamentablemente, no empujan a la toma de decisiones que resulten en el bienestar común o que sean lo más correctas, nuevamente con la información que se tenga en mano. Y dada esa circunstancia, ello movió a los miembros de la coalición y otros ciudadanos a entonces recurrir al foro judicial, ya que las autoridades gubernamentales, los que estaban a cargo de la toma de decisiones, no actuaban conforme a la información que tenían disponible y que muchos de ellos habían generado, pues entendíamos que había que recurrir entonces ya a un mandato, que actuaran sobre ese mandato incluido en las leyes, reglamentos y políticas públicas que se supone rijan las decisiones en Puerto Rico. Y para ello logramos tener la gran ayuda y beneficio de quien posiblemente es el ángel guardián de muchas organizaciones comunitarias y ambientales en la isla. Me refiero a la asistencia legal del licenciado Pedro Saez Llorens, quien junto y a través de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico y estudiantes de la Clínica Ambiental de esa Escuela de Derecho nos estuvieron proveyendo asistencia en la erradicación de más de 7 pleitos que se radicaron en contra de diferentes agencias del gobierno de Puerto Rico e incluso agencias federales. Y aquí pues menciono algunas de ellas. La primera posiblemente, esto se radicó en el año 2003, fue impugnar los contratos de compraventa y alquiler a largo plazo de terrenos públicos en el corredor que pertenecían y pertenecen todavía a la Compañía de Fomento Industrial, por entender que no era legal el que se hubiesen llegado a esos compromisos, y eso eran venta de terrenos y alquiler de terrenos para viabilizar en estos terrenos públicos la construcción de los proyectos San Miguel Four Seasons Resort y Dos Mares Marriott Resort, ya que esos proyectos, al momento que se otorgaron los contratos, no contaban con un solo permiso aprobado para su construcción, y nosotros entendíamos, y así se probó eventualmente, que tampoco cumplían con las leyes y los reglamentos vigentes. Ese pleito llegó hasta el Tribunal Supremo y desafortunadamente perdimos el caso. Lo traigo a colación porque más adelante voy a compartir con ustedes un detalle que creo que nos debe hacer reflexionar. También otros pleitos, como señalé, en el Foro Federal contra el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, aunque ese pleito se pudo resolver relativamente rápido, afortunadamente, y estas agencias, particularmente el US Fish and Wildlife Service, siempre ha sido un aliado. Pero como les señalé, en el foro judicial también confrontamos muchas dificultades. Ganamos algunos pleitos y diría que posiblemente el más importante de todo fue que se lograra la revocación de la aprobación de la declaración de impacto ambiental para el proyecto Dos Mares Marriott Resort. A partir de ese momento, eso ocurrió en el año 2007,
Yo creo que ese fue el momento clímax en el cual finalmente pues, el gobierno tuvo que aceptar que el continuar endosando los proyectos en la zona del corredor no era lo más sabio, razonable ni responsable, y a partir de entonces pues vimos cómo la administración, eso fue bajo el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, se volcó a favor de la protección del corredor ecológico del noreste. Pero tanto el elemento del conocimiento científico y el derecho, como quiera, se quedaban cojos si no fuera por el activismo y participación ciudadana. Esto fue lo que realmente logró catalizar y darle poder tanto a la ciencia como al derecho. Y ello a través de diferentes actividades, como manifestaciones, campañas de peticiones a través de fax, que ya hoy en día no se utiliza ese equipo para todo efecto práctico, pero lo traigo a colación porque logramos paralizar las máquinas de fax en Fortaleza, enviando peticiones por 3 días corridos. Lo mismo ocurrió con peticiones de emails. Después nos enteramos a través de funcionarios que laboraban en Fortaleza que paralizamos también las computadoras. Nuevamente, no es algo que uno quiera que ocurra, pero era para dar un jamaquión y llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo y el reclamo ciudadano a favor de la protección del corredor. De igual manera, y todavía esto sigue ocurriendo, ciudadanos y miembros de la coalición continúan activos en esfuerzos de promover investigaciones como ciudadanos científicos en la reserva natural, e incluso son de los más activos en los proyectos de patrullaje de tortugas marinas para documentar el anidamiento del tinglar. Y estos esfuerzos, que muchas veces son contenciosos, es importante siempre tratarlos de vincular con actividades que nos hagan recordar por qué estamos involucrados y luchando para proteger estos lugares. Y por eso es fundamental también promover actividades recreativas y que nos hagan disfrutar de los recursos naturales, en este caso el Corredor Ecológico del Noreste. La coalición por muchísimos años estuvo organizando lo que es conocido como el Festival del Tinglar, que era una actividad cultural. Se aprovechaba de una vez para traer artesanía y otros elementos de la cultura de Puerto Rico, artistas, música, pero también servía como un vehículo, debo decir, para llevar información a otra parte de la ciudadanía que posiblemente no estaba interesada tanto en asuntos ambientales, pero sí en la parte cultural y recreativa. Así que pueden ver cómo todos esos lazos son fundamentales: la ciencia, el derecho y el activismo y el deber ciudadano para promover una agenda a favor de la conservación de los recursos naturales de Puerto Rico. Y todo eso finalmente vino a consolidarse en la protección del corredor mediante legislación en el año 2012, en un proyecto de ley que debo de, más que reconocer, dejarles saber a ustedes que en un principio realmente no teníamos ninguna expectativa que iba a ser aprobado en la legislatura. Básicamente lo que queríamos hacer es tener un vehículo para trasladar la discusión de los tribunales, de los foros administrativos, a uno que nosotros pudiésemos tener un poco más de control en cuanto al discurso que estaba saliendo hacia el público. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que realmente teníamos la oportunidad de que ese proyecto de ley se pudiese aprobar, y tan así que finalmente se aprobó de forma unánime en el año 2012 en contra de los deseos del entonces gobernador Luis Fortuño, que aún así no le quedó más remedio por la cercanía de las elecciones que tener que aprobarlo. Pero en todo ese elemento, o en toda, ¿verdad?, esa trayectoria, como le indiqué al principio, lo fundamental de todo fue el haber logrado establecer toda esta conectividad o conexiones entre diferentes organizaciones, a ciudadanos que aún viniendo de ideologías diferentes, relacionadas al estatus de Puerto Rico, de diferentes sectores económicos o estratos sociales, logramos identificar un propósito común y finalmente eso desembocó en la protección del corredor. Y aquí pues les presento algunas de los logos de esas organizaciones, entre otras que estuvieron bien involucradas en ese esfuerzo. Sin embargo, la lucha por el corredor no ha terminado, continúa. Y por eso también es importante reconocer que las conexiones pueden servir de mucho para un propósito beneficioso o positivo, pero también para un propósito negativo.
Y con ello hago referencia a que se dieron muchas conexiones que posiblemente existían desde antes, que obstaculizaron y que todavía siguen latentes y ponen en amenaza la protección del corredor. Ello más que nada, porque aun cuando esas conexiones se dieron a conocer, particularmente ante la prensa, las autoridades responsables no tomaron acción en su momento. Y brevemente quiero hacer referencia a conflictos que surgieron de interés en procesos judiciales, y me refiero a casos que llegaron ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en los cuales jueces asociados que ocupaban esa posición en ese momento no se inhibieron de los casos que tenían ante su consideración, a pesar de tener vínculos familiares con algunos de los empresarios con proyectos propuestos en el área del corredor, fallando incluso a favor de esos familiares. Lo mismo ocurrió a través del proceso legislativo para proteger el área del corredor mediante ley, y esto básicamente mediante los obstáculos que puso en su momento el ex senador convicto Jorge de Castro Font para evitar que el proyecto pasara a votación durante la primera sesión legislativa del año 2007. La malversación también de fondos públicos. Posiblemente recordarán que en el corredor se han adquirido terrenos con fondos tanto del gobierno de Puerto Rico como fondos federales, pero esas compras se dieron a sobreprecio, afectando no solamente la compra de terrenos en el futuro en el corredor, pero también en otras áreas naturales de Puerto Rico, al inflar artificialmente el valor de los terrenos. Y ciertamente la desigualdad en la aplicación de leyes y penalidades, así como la negligencia crasa en el cumplimiento del deber. Y esto no es nuevo, lo hemos estado viviendo de manera bien cruda estas últimas semanas en torno a la controversia que ha surgido de la reserva de Jovaner. En términos de la agenda del futuro, y ya hablando del tema de conectividad, hay tres asuntos que me parece que es fundamental considerar, y con esto termino. Número uno, aunque es importantísimo lograr la conectividad de las áreas naturales protegidas que tenemos en el país, es importante reconocer que las reservas naturales, muchos de los bosques estatales y refugios de vida silvestre no están protegidos realmente, aunque lo sean así de nombre. Y es que hay muchas áreas, incluyendo el Corredor Ecológico del Noreste, que todavía cuentan con terrenos en manos privadas o en manos de corporaciones públicas que su misión no es dirigida a la conservación. Así que cuando hablamos de conectividad, me parece a mí que es importante primero proteger esos núcleos o nodos que entonces trataremos de conectar unos con otros. Ello a través de corredores ecológicos para facilitar la dispersión, y esto sobre todo en el contexto del cambio climático, en la medida que vayan afectándose y cambiando muchos de los ecosistemas que tenemos el país, posiblemente más hacia condiciones de mayor sequía. Por lo tanto, va a ser necesario el proveer corredores para que las especies comiencen a dispersarse a medida que esas condiciones los vayan afectando. Y esto principalmente a través de corredores riparios. Las proyecciones que hay para Puerto Rico es que las condiciones cada vez se van a tornar más secas, el volumen de lluvia que va a caer a través del año va a disminuir. Por lo tanto, es indispensable no tan solo para los ecosistemas, sino para la población humana en Puerto Rico, conservar al máximo los recursos que tenemos. Ello evitando sobre todo los proyectos de canalización. Tenemos una oportunidad en la zona del corredor junto con el Yunque. Esto es un documento, es una imagen de un documento que fue financiado por el Servicio Forestal Federal en conjunto con Para la Naturaleza para crear un sistema de veredas que conecten diferentes áreas naturales en la zona noreste, una de ellas desde las cabezas de San Juan a través del Corredor Ecológico del Noreste y llegando hasta el Yunque. Así que no solamente es importante lograr estas conectividades para garantizar los procesos naturales, sino también ello sirve para nuevas oportunidades de desarrollo económico y recreativo en la isla. Y finalmente, mi conclusión es, como indiqué al principio, indispensable fortalecer las relaciones y forjar más conexiones. Y esto no es un asunto en el cual uno pueda trazar una conclusión o una finalidad en sí. Es un proceso
continuo, y me vino a la mente la cita de uno de los poemas de Juan Antonio Corregel: la lucha nunca cesa, la vida es lucha toda. Debemos ver todos estos asuntos relacionados a la protección del corredor no como uno que tiene un fin definitivo, sino realmente es un estilo de vida y un proceso continuo a través de la vida. Muchas gracias. No, estamos bien, estamos bien. Hay tres cosas que son bien importantes aquí y es sobre todo esa acción individual, ¿verdad? Lo que empieza tal vez como un esfuerzo aislado, cómo se va desarrollando y cómo vamos por el camino conectándonos, ¿verdad? Con esas personas que son claves para lograr esos cambios. Se reafirma en esta experiencia que nos acaba de narrar Luis Jorge, lo que ayer mencionaba el expresidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelati, de la importancia de cuando hay una lucha ambiental o una defensa, vamos a llamarlo así, una defensa ambiental, la necesidad número uno de convocar prensa, ¿verdad? Para mover la opinión pública. Y número dos, mencionó también cuán importante es entonces ya demandar en un momento dado sencillamente a las agencias encargadas, ¿verdad?, de proteger nuestros recursos naturales. Así es que nada, Luis Jorge, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por llevar a una jíbara de Bayamón a conocer por primera vez esas tortugas que cambiaron mi norte profesional. Gracias.